ver, alumnos, ¿qué tal? Esta es la cuarta semana de clases, la tercera aquí por este medio. Y bueno, esta clase va dirigida a las secciones de John Wycliffe y Han Hoss del tercer año del Colegio Lin. El tema es los números cuánticos. Y tengo dos hojas nada más para ustedes. Una hoja es la ficha de reforzamiento, el número 4, y la segunda hoja es una hoja de ejercicios que vamos a hacer ahora mismo con ustedes en esta clase virtual. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Pues estos son los objetivos que se tendrían que lograr. Ustedes entienden esto, apagito. Identificar los valores que toma cada uno de los números cuánticos, que significa 3, 4, o 2, 1, menos 1, un medio, etc. ¿Qué significa cada uno de los valores? Y finalmente relacionar los números cuánticos con la configuración electrónica o viceversa, ¿no? Saber uno y otro y relacionarlo. A ver, miren, alumnos, quiero que vean este mapita. Imagínense que yo tengo un edificio por donde yo entro por esta escalerita. Me encuentro el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y quinto piso. Y hay una persona que está alojada justo acá, en el tercer piso, pero en el tercer piso hay un edificio, hay pisos y hay salones. Por acá está el 101, 102, acá está el 200 y tanto, acá 301, 302, 400, 501, 502, ¿no? Ya está. O sea, el edificio está dividido en pisos, en aulas y hay carpetas también. Entonces supongamos que tengo un alumno que está sentado justo acá en esta carpeta, acá, en el aula 301. Miren, en primer lugar, ¿en qué piso está? En el tercer piso. Tercero. ¿En qué aula? En el 301. ¿Y en qué carpeta? Supongamos que esta es una carpeta, esta es la segunda carpeta y esta es la tercera carpeta. En la carpeta número 2, sí. Pero ahora hay izquierda y derecha. Está sentado al lado de la izquierda. Por lo tanto yo voy a marcar izquierda. Acá. Ya está. Vamos a hacer como si fuese una flechita. Así. Entonces, este alumno yo podría ubicarlo en el edificio. ¿Dónde está? Está en el tercer piso, en el aula 301, en la carpeta número 2 y a la izquierda de la carpeta, porque en la carpeta entran dos alumnos. Algo parecido es ubicar electrones dentro de un átomo. En un átomo es algo similar. Entonces, haciendo una comparación con lo del edificio que mencionamos hace un momento, supongamos que tenemos en este caso la configuración electrónica del átomo de magnesio, Z igual a 12. Por lo tanto, tenemos de electrones, 12 electrones. Y la configuración electrónica sería este que está acá, ¿no? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. La distribución de los orbitales estaría así: un orbital en S con los 2 electrones, 2s2 también un solo orbital, y los 2p6 3 orbitales llenos, y el 3s2 también está lleno. Y supongamos que yo cojo un electrón cualquiera, por ejemplo, no sé, este que está acá. Es como si estuviéramos escogiendo un alumno dentro del edificio. El edificio que tiene pisos, que tiene salones y que tiene carpetas, ¿no? En este caso es un electrón que está en el nivel 2, acá está, primer piso y segundo piso. En el subnivel, miren que está en el subnivel P, entonces por lo tanto a L le corresponde 1. Miren que para el valor de S era igual a 0, en el P es 1, el D es 2 y el valor de F era 3 para los valores de L, ¿no? Entonces acá tenemos en el segundo piso. Y ahora miren las orientaciones, ¿no? ¿En dónde está esa carpeta de este alumno? ¿Está aquí, a la izquierda, al centro o a la derecha? Está a la derecha, por lo tanto el número cuántico magnético tendría que ser entonces más 1, ¿no? El que está acá a la derecha, más 1. Y finalmente, como este electrón que he escogido al azar está hacia arriba, por lo tanto el número cuántico spin vendría a ser positivo 1/2. Por lo tanto, los números cuánticos de este electrón que yo escogí, son 2,
1, 1 y más 1/2. Pongo dentro de un paréntesis, eso significa. Miren, números cuánticos. ¿En qué nivel está? En el segundo piso, segundo. ¿En qué subnivel? Subnivel P, no es S, ni D, ni F, es P. ¿En qué posición? Si el subnivel es P, tiene 3 posiciones, -1, 0 y 1. Entonces está en la posición derecha, que es +1. Y finalmente, si está en sentido horario o antihorario, ¿no? Si está paradito, significa que es +1/2. Es el antihorario, el spin. Esos son los números cuánticos. Este es el electrón escogido. Podría haber escogido cualquier otro electrón, por ejemplo, el último, o el penúltimo, o el antepenúltimo, o el tercero. Y todos tienen su número cuántico. ¿De dónde está? Por ejemplo, este que está acá, ¿está en qué nivel? En el 2. ¿En qué subnivel? S. Entonces sería 2, 0 hasta ahorita, ¿no? Y como está este subnivel S, no tiene ni izquierda ni derecha, solamente tiene un solo orbital, por lo tanto le correspondería también 0, ¿no? Sería 2, 0, 0, y este aquí sería +1/2 y el de acá sería -1/2. Vamos a ver más o menos ejercicios sobre esto. A ver, señores, en el ejercicio número 1 de la hoja práctica en clase, en el número 1, dice comprensión de la información. Y el enunciado dice: un orbital atómico se describe por los números cuánticos principal, secundario y magnético solamente, dice. O sea, no lo toma en cuenta el spin. O sea, el spin no es necesario para determinar si describir lo que es un orbital atómico. Y bueno, esta premisa es verdadera, pero vamos a explicarla con un ejemplo. Supongamos que yo tengo el subnivel 2p4. En este caso, si el subnivel es 2p4, el nivel vendría a ser 2 y el subnivel vendría a ser, como es un nivel p, le corresponde el valor de 1. Y ahora busquemos la orientación, o sea, el número cuántico magnético. Llenemos los 4 electrones que están acá. Estos 4 electrones serían 1, 2, aplicando la ley de Hund, 3 y 4. Entonces, este es el último electrón, ¿no? Ya. Y este electrón está en este orbital. Miren que se hace la diferencia entre este orbital donde hay 2 electrones y estos otros 2 que están semillenos. Solamente ocupa un orbital, no ocupa cualquiera, ocupa un determinado orbital. Por lo tanto, a este le corresponde el valor de -1. Entonces aquí sería el valor de -1. Y con estos 3 números cuánticos es suficiente para determinar el orbital atómico de cualquier átomo, ¿no? Cualquier orbital atómico está definido por los 3 números cuánticos. Por tanto, ustedes dirán entonces, ¿para qué existe el cuarto número cuántico? Pues sabemos que cada orbital tiene 2 electrones y uno gira en sentido horario, o sea, en sentido horario, y el otro en sentido antihorario, ¿no? No podrían haber 2 electrones con el mismo sentido, tienen que estar uno en un sentido y otro en otro sentido, como las aspas de un helicóptero. Una está en un sentido y la otra en otro sentido. Y en la premisa 2 dice: el número cuántico secundario señala la forma del orbital. En realidad, el número cuántico secundario, o sea, el L, que señala el subnivel, a la vez que me señala en qué subnivel está, pues sabiendo qué subnivel es, por ejemplo el 1S, yo diría que tiene una forma y un tamaño determinado. Forma esférica, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Si tuviéramos un orbital 2p, pues se supone que los orbitales son de otra manera, no son esféricos, son unas cosas parecidas a estas, ¿no? Ya. Y si tenemos un orbital 2s, por ejemplo, entonces es esférica pero más grande que el 1s. Por lo tanto, determina la forma y el tamaño. Entonces, la premisa número 2 sí es verdadera. Por lo tanto, las dos son verdaderas y verdadera acá también, ¿no? Y la explicación ya la dimos, ¿no? En la pregunta número 2 dice completa y nos dicen: el número cuántico indica la posición del orbital y el número cuántico principal señala el de un orbital. A ver, el número cuántico indica la posición. ¿Cuál es el número cuántico que indica posición? Dijimos, el principal indica nivel, o sea, en qué piso está. El número cuántico secundario indica el subnivel, o sea, la forma y el tamaño. Y el número cuántico terciario, o sea, el magnético,
nos señala la posición. Bueno, yo diría si izquierda, centro, derecha, o es -1, -1, 0, 1, o -2, -1, 0, 1, 2, depende del número cuántico principal, ¿no? Pero sí señala la posición, porque yo podría estar orientado en una orientación o en otra, y cada uno tiene un valor específico. Por lo tanto, aquí es el número cuántico magnético, y acá es el número cuántico el principal señala el nivel de un orbital. En la pregunta 3 volvemos a enfatizar lo mismo. Dice relacionar, ¿no? Relación. Dice número cuántico principal, número cuántico secundario, A nivel orbital y C subnivel. Número cuántico principal señala el nivel, y el número cuántico secundario señala el subnivel, y el orbital el magnético. La pregunta 4 y la pregunta 5 son típicas preguntas de examen de universidad. Dice la número 4, indica los valores de N y L para el orbital 5F, y a veces les ponen acá unas letritas XY, XZ, etc. Eso lo podríamos profundizar un poquito más, pero no es necesario, generalmente va a venir así. Entonces, ¿qué valores va a tomar N y L para este subnivel 5F? A ver, en primer lugar, esto me indica el nivel, y esta F me indica el subnivel. Ya tenemos el valor. N es igual a 5 y L es igual a F. No, para S le correspondía 0, para P le corresponde 1, para D 2 y para F 3. Entonces el valor de L es 3. Si me pidieran la energía relativa de ese orbital de 5F, pues sería sumar estos dos, ¿no? La energía relativa sería 8, por si acaso. Y en la pregunta número 5 nos dicen igual, determinar los valores de N, pero ahora de M, para el orbital 2P. A ver, este de acá me determina el número de nivel, y este me determina el subnivel L. No lo tengo, no me piden, pero vamos a ponerlo. Entonces, N es 2 y L es 1. Y ahora, si el L es igual a 1, ¿qué valores toma L o M? M toma valores 1, negativo y positivo, y por supuesto que está el número entero central, que es el 0. Estos son los valores que toma M cuando N es igual a 2 y L es igual a 1. Pues en este caso no nos dicen, ¿no? Nos dicen los valores de M. Entonces acá serían los valores de M, serían -1, 0 y 1. O sea, tiene 3 valores. En la pregunta 6 nos piden qué valores puede asumir L, qué valores toma L, si N es igual a 5, dice. Acá, nosotros, no sé si recuerdan ustedes, el año pasado dijimos que N siempre tiene que ser mayor que L. Y el L tiene que ser cualquier valor desde 0, 1, 2, etc., ¿no? Por lo tanto, ¿qué valores podría tomar N si N es igual a 5? L. Los valores que puede tomar L entonces en este caso serían igual a 0, 1, 2, 3 y 4. Ya no puede tomar más valores porque tiene que ser menor que N. El L tiene que ser menor que N. Estos son los valores de L. O sea, podría ser el L igual a un S, P, D, F y G, que todavía no existe en este mundo, ¿no? Y en la pregunta 7 dice, ¿cuántos valores puede asumir ML? Bueno, en realidad M y ML es lo mismo, es el número cuántico magnético. ¿Cuántos valores puede asumir para un valor de L igual a 2? A ver, si L es igual a 2, entonces este le corresponde, a 2 le corresponde en su nivel D, ¿no? Porque acuérdense que el valor es 0, el P es 1 y el D es 2, ¿no? Y el F es 3. Entonces le corresponde el valor de D. Ya, ese es su nivel para un L igual a 2. Pero ¿qué valores podría tomar el valor de M? Los valores de M podrían ser, mire, es 2, entonces tiene que ser desde -2 hasta +2. Puede ser -1, 1 y el 0 que está en el centro. Miren, toma 5 valores. Por eso es que cuando D decimos que tiene 5 orbitales, pues los 5 orbitales son estos.
y 10 electrones como máximo, pues cada orbital tiene 2 electrones, 2, 4, 6, 8 y 10, ¿no? Nosotros hacemos nuestro diagrama de orbitales de esta manera, ¿no? 2, 3, 4, 5 y llenamos, ahí está, y llenamos los 10 electrones siguiendo la ley de Hund, pero con los valores de orbitales de menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, ¿no? Orientados de esta manera. Entonces los valores que toma M son 5, son desde menos 2 hasta más 2, números enteros. La pregunta número 8 es una pregunta media rara, media misteriosa, así que pongan atención. Dice, indica el máximo número de electrones con n igual a 4 y L igual a 3. A ver, yo les digo, si L es igual a 3, eso corresponde al subnivel F. Por lo tanto, yo tengo que buscar el máximo de electrones que tiene el nivel 4 y el subnivel F. ¿Cuánto sería el máximo de electrones que puede tener el 4F? ¿Cuántos puede albergar F? Hasta 14. Por lo tanto, yo podría decir que este subnivel tiene 14 electrones como máximo, ¿no? Si hablamos de todo un átomo completo, entonces yo tendría que ver todos los electrones que tiene el átomo hasta el subnivel 4F14. Y justo me pregunta el máximo número de electrones que presenta un átomo. Por lo tanto, yo tengo que considerar el primer nivel, el segundo nivel, el tercer nivel, el cuarto nivel, el quinto nivel, etcétera, ¿no? Todos. Entonces tengo que llenar mi configuración electrónica para que vean que hay una relación entre configuración y números cuánticos, ¿no? De tal manera que llegue hasta 4F14. Entonces llenamos 2 acá, vamos a ponerlo con rojo mejor. 2, 2, 6, 2, 2, 10, 6, 2, 6, 6, acá 10, equivocado, 10, 2 y 14. Vamos a ver cuántos electrones tiene. Hasta acá hay 10. A ver. Acá me faltó el 3P, me he salteado acá. 3P6 también, por eso sería medio raro. 10, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 56, 70. 70 electrones como máximo tiene ese átomo. Ya. La pregunta número 9 nos pide que determinemos el número de orbitales para su nivel L igual a 1. Si el L es igual a 1, estamos hablando de su nivel P. Ya, es el nivel P que le corresponde al valor 1, ¿no? Pero igualito, así sea P, el valor 1 es el que me interesa, ¿no? Entonces, si L es igual a 1, entonces M podría adoptar los valores de menos 1, 0 y 1. Este vendría a ser un orbital, este vendría a ser otro orbital, este es otro orbital. Tenemos 3 orbitales, por lo tanto tengo 3. La respuesta es 3 orbitales. Lo que me pide es determinar el número de orbitales. L igual a 1. Y en la pregunta 10 nos dicen los números cuánticos del último electrón del átomo de silicio con Z igual a 14. Si tenemos que Z es igual a 14, por lo tanto los electrones también son 14. Hagamos la configuración electrónica y con la configuración electrónica determinemos la cantidad o llenemos esta configuración con los 14 electrones, ¿no? Acá tengo 2, 4, 10, 12 y 14. Y como me piden el último electrón, estos en realidad ni siquiera debía haberlos hecho, sino que los he llenado solamente para algunas preguntas de repente más adelante. Tengo 2 electrones que llenar acá en estos 3 subniveles. Por la regla de Hund, primero se llena acá y después buscamos vacíos. Como hay 2 vacíos, buscamos acá. El último electrón estaría aquí, ¿no? Buscamos la posición de ese electrón, el número cuántico magnético. Sí, acá es menos 1, aquí es 0 y acá es más 1. Acá está. M vendría a ser igual a 0. Entonces, ¿cuáles son los números cuánticos de este último electrón? Este que está acá, este. Son nivel 3, su nivel P, corresponde a 1, ¿no? Que está L igual a 1. Magnético 0, porque está en el centro, la posición, la orientación. Y finalmente, como está hacia arriba, entonces, pues si fuera hacia abajo sería negativo, ¿no? Es más un medio. Estos son los números cuánticos.
¿Podría haber preguntas adicionales en este ejercicio número 10? Sí, me podrían decir cuántos orbitales llenos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 llenos, voy a poner aquí llenos orbitales, ¿no? 6 semillenos. ¿Cuántos hay? 2. ¿Y cuántos orbitales vacíos? Este está vacío, no tiene nada. 1. Total de orbitales, 9. Ahí están los 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Existen orbitales vacíos y existen orbitales que están por llenar. Y existen orbitales que también están llenos. Es el átomo de silicio. En la pregunta número 11 nos piden, indicar los posibles números cuánticos para un electrón que se ubique en la notación cuántica 4D. En 4D. ¿Cuál de estos 5 números cuánticos le corresponde a 4D? ¿O cuál es el posible 4D, ¿no? A ver, ¿qué significa 4D? Significa que el nivel es 4. Es el número cuántico. Y este D significa que el valor de este sería 4, ¿no? Y el valor de L, en este caso sería el S0, el P1 y el D2. 2. Por lo tanto, tiene que ser un 4D42. Tiene que empezar con eso. A ver, acá no empieza con, no es. Acá empieza con 4, pero el siguiente es 3, por lo tanto tampoco no es. Acá empieza con 4 y 2. Este posiblemente sea un número cuántico. Esto no y este tampoco. Ahora, este puede ser, pero vamos a ver si está correctamente escrito. El nivel n siempre tiene que ser mayor que su nivel L. 4 es mayor que 2 siempre. Y el número magnético, o sea, el número cuántico terciario, el m, tiene que estar desde menos 2 hasta más 2. De menos 2, sí es menos 2, por lo tanto coincide, ¿no? Y el número cuántico spin puede ser o más un medio o menos un medio que corresponde. Por lo tanto, la respuesta sería esta. Esta es la respuesta. Y con respecto a la pregunta número 12, ahí solamente nos piden, no identifiquemos, nos dice cuál es posible, cuál de los tres es posiblemente el correcto, o mejor dicho, digamos cuál de estos tres está bien escrito. A ver, analicemos el primero. Nivel 2 y el subnivel tiene que ser menor que el nivel, hasta ahí cumple. Si este es 0, el otro tiene que ser 0 y este tiene que ser o más un medio o menos un medio. Esto está correcto. Acá 4 tiene que ser mayor que 3, hasta ahí está bien. Pero si este es 3, entonces el valor de acá tiene que ser desde menos 3 hasta más 3. Y menos 2 está comprendido, sería menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3, ¿no? Desde menos 3 hasta 3, y este está incluido, por lo tanto sí coincide. Y este de acá sí está correctamente, también. 5 es mayor que 2. Pero este 2 me dice que si este es 2, entonces los números cuánticos de acá tendrían que ser de menos 2 hasta más 2. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. No corresponde el menos 3, por lo tanto este está incorrectamente escrito. Entonces la respuesta sería solo 1 y 2, ¿no? 1 y 2. Ahí en las alternativas nos dicen 1 y 2 es la alternativa D. A ver un ratito, en la pregunta número 13 se parece bastante a la pregunta número 8, así que tengan cuidado con la pregunta número 8. De repente es cuestión de interpretación. Nosotros dimos como resultado 70 y es posible que de repente nos hayamos equivocado. Si nos dicen, bueno, esto se parece a la pregunta 8, dice, en la pregunta 13 dice parecido, dice, ¿cuántos electrones como máximo poseen los valores de n igual a 4 y L igual a 2? Se supone que si es N4, entonces el nivel es 4. Es probable que se esté refiriendo a los electrones como máximos que puede tener el subnivel final, ¿no? En este caso nos piden, como L es igual a 2, entonces le corresponde a D, ¿no? Y a D le corresponden como máximo 10 electrones. Puede tener desde 1 hasta 10. Por lo tanto, la respuesta podría ser la C. Entonces, considerando eso, en la pregunta número 8, también de repente, si nosotros nos salió 4F y F solamente abarca hasta 14 electrones, de repente la respuesta tendría que ser la cantidad de electrones máximos igual a 14. Así que tengamos cuidado, ¿ya? Es cuestión de interpretación.
Son ejercicios de otros libros que yo he sacado, pero los enunciados en realidad no se entienden a veces mucho. No se compliquen la vida, yo voy a poner ejercicios que sí se puedan entender. Y en la pregunta número 14 nos dan 3 enunciados y nos dicen que determinemos si son verdaderos o falsos. Se los voy a leer uno por uno, ustedes ya los tienen en la mano. Dice, el número 1 dice, el tamaño de un orbital se describe por el número cuántico principal. El número cuántico principal no determina el tamaño, determina el nivel, el piso en donde está el niño, el alumno. Por lo tanto, la primera es falsa. ¿Quién determina el tamaño? El número cuántico secundario o azimutal, que determina el tamaño y, ¿qué más? Y la forma. En la número 2 dice, los valores de un número cuántico del spin son independientes de los números cuánticos principales. Sí, el spin no tiene nada que ver con el número cuántico. Así sea el número n igual a 2 o 1 o lo que sea, el spin solamente tiene valores de más un medio y menos un medio. No depende, por lo tanto sí es verdadero. No dependen de nadie. Dependen solamente de la orientación del electrón. En realidad se dice que los números cuánticos n, L y M, los 3 primeros, son suficientes para determinar el electrón. Se pone un cuarto para diferenciar entre si está en sentido horario o antihorario de su rotación. Y el tercer enunciado nos dice, un orbital P tiene diferentes posiciones por el número de valores que asume el número cuántico magnético. Sí, el P decimos que es un orbital, pero depende de las orientaciones que le dé el número cuántico magnético. Si el magnético es menos 1 o 0 o 1, nos están determinando la orientación. Entonces, el número cuántico secundario nos dice que hay 3 orbitales, pero necesitamos el valor del número cuántico magnético para ver cuál de estos 3 es el orbital del cual estamos hablando. Por lo tanto, esto sí es verdadero. Entonces, la respuesta sería B, FBB, y tampoco hay. Bueno, aquí también habría una cosa que discutir, ¿no? En la premisa número 1 tal vez sea verdadera, porque dice, el tamaño de un orbital se describe por un número cuántico principal. O sea, si yo tengo, por ejemplo, un subnivel 1s o el 2s, pues acá este orbital es pequeño, mientras que este orbital es un poco más grande. ¿Por qué? Porque es el 2s. Entonces el número cuántico principal determina que es más grande. Sí determina el tamaño. Por lo tanto, de repente se refiere a eso, ¿no? Porque en realidad, si a mí me dijeran cuál es más grande, yo diría en subniveles el 2s es más grande que el 1s. Pero el 2s está determinado por un número cuántico principal y el número cuántico secundario, que es el subnivel S, que es esférico. Por lo tanto, aquí vamos a cambiarle esta F y pongamos que es verdadera. Por lo tanto, la respuesta de repente son las 3 verdaderas. Eso sí corresponde a la letra A, ¿no? Respuesta. Tengan mucho cuidado. Sí, cositas como estas son las que nos entreveran a veces. A mí mismo me entreveran, pero hay que interpretarlas. Lo difícil que ponen el enunciado hace que uno a veces se confunda en las respuestas. Y finalmente les presento la hoja o la ficha de reforzamiento número 4, la que ustedes tienen que llenar. Alguna inquietud, alguna duda, ustedes saben, por WhatsApp es más rápido a veces. Por el CIANET pueden mandar sus trabajos, pero alguna duda de repente por el WhatsApp, todos, sin excepción. Me llaman y yo les contesto rapidito. Entonces, esta es la ficha de reforzamiento. Traten de hacerla. No es muy difícil. Mejor equivóquense aquí para poder corregir. Y yo mismo también puedo corregirme, ¿no? Adiós.